Pues bueno, bienvenidos a este primer podcast de Connection, en el que el tema que vamos a hablar va a ser acelerados y donde queremos crear este espacio nuevo, donde queremos crear un espacio, un lugar donde hablar de temas que a los jóvenes nos interesan y donde queremos ser escuchados. Y hoy, pues bueno, hemos traído a un invitado especial, barra amigo, barra pastor, barra coordinador, un montón de cosas. Deja las barras, déjalo en amigos. Y bueno, él es Quique Moreno. Voy a hacer una breve presentación, aunque bueno, ya lo conocen más algunos. Pero él es pastor de La Buena Semilla, iglesia en Cádiz. También es coordinador de la fraternidad de Andalucía Occidental de las Iglesias de Asamblea de Dios. Y también es uno de los que está al frente del proceso, que algunos estamos metidos en ello, el proceso a nivel nacional de Hechos 2. Un proceso nuevo que empieza que a mí personalmente me encanta porque es súper necesario. Iglesias saludables son muy necesarias. Y bueno, si tú quieres decir algo más, tú quieres decir hola, algo. Ah, perfecto. Bueno, pues bueno, como el tema es acelerado, yo creo que la mejor pregunta es, ¿qué es ser una persona acelerada? Si alguno tenéis la respuesta o quiere intervenir, aquí toda opinión es válida, ¿eh? O sea, Pregunta cuando la haces, te crea que es estar acelerado. Podríamos darle mucha respuesta a la palabra acelerado, ¿no? Pero si nos fijamos un poquito en lo que nos mueve ahora y sobre todo a las generaciones, no solo a las jóvenes, sino a todas las generaciones, pero especialmente a los que somos jóvenes, es cuando estamos pendientes de todo aquello que queremos hacer o que tenemos que hacer. Y muchas veces estamos trabajando con el cerebro sin parar, ¿no? Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y encima en la época o en la era en la que estamos, que trabajamos con pantalla, ¿quién no tiene un móvil? ¿Quién no tiene una tablet? ¿Quién no tiene un ordenador? Trabajamos en multitarea, además. ¿Quién no tiene 30 ventanas abiertas? Todavía escuchaba además con la IA esto, que quien no tenga la IA abierta todo el tiempo en su casa prácticamente está desactualizado. Tiene que, o sea, vivimos con una presión de una urgencia constante por hacer muchas cosas o por hacer inmediatamente un montón de cosas, de dar paso, de contestar, de dar respuesta. Yo recuerdo, y os pongo así un ejemplo, recuerdo en el momento en el que estaba trabajando muchas veces, empezaba el tema de WhatsApp, no estaba tan metido como ahora, hace algunos años antes, y te escribía a alguien y quería que le contestaras al momento. A lo mejor tú estabas hablando como estaba aquí, te escribía, pero estaba que le contestaras. A lo mejor tú no le habías contestado, pero lo habías leído. ¿Cuántos tenéis un terminal así que te marca, te aparece aquí el mensaje y lo lees como el que no quiere? Y sale visto porque salían los palitos azules esto que salía que había visto, pero si no le contestabas al momento, la otra persona se enfadaba por el acelero de que tiene que hacerlo inmediatamente. Entonces, vivir acelerado o ser acelerado es vivir constantemente en hacer y eso crea un estrés y crea una ansiedad. O sea, la aceleración hoy por hoy es andar en esa línea, creo yo. Podríamos darle más respuestas, pero, y podría hablar muchas más cositas, pero no quiero pararme tanto en... y según la RAE, que yo lo busqué, porque digo, la RAE, todo lo que dice es verdad. Dice, es aquella que está nerviosa, ansiosa o impaciente con la mente y los movimientos en un estado de constante agitación. Es básicamente lo que tú has dicho. De hecho, la sociedad hoy por hoy valora mucho, y los que estáis trabajando o estudiando incluso, la productividad. Vales más cuanto más productivo eres. ¿Y cuándo eres más productivo? Mentalidad. Eres más productivo cuantas más cosas haces, que realmente no tiene por qué ser así. Sí. Pues bueno, la segunda pregunta es obvia. ¿Cómo ves la generación de hoy? No solamente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito secular, por así decirlo. ¿La ves acelerada? ¿Demasiado? ¿Se mezclan? ¿Cree que nos está afectando el ritmo de la sociedad, de nuestra vida cristiana? Sí y no. ¿Y por qué te digo sí y no? Dependiendo del ámbito y del entorno. Realmente veo jóvenes, tanto cristianos como no cristianos, que sí viven atrapados en un ritmo frenético. Viven en un ritmo que no paran, que no paran, que no paran. Pero en determinadas ocasiones veo que les falta ritmo para hacer ciertas cosas. O sea, como que se desinflaran. Pero si hablamos de forma general, vivimos en un mundo donde siempre hay algo que hacer. Donde siempre hay algo en lo que ocupar tu tiempo, donde pararnos.
Y apartar un tiempo quizás como el que estamos apartando hoy Mm. cuesta trabajo, porque siempre tenemos que hacer algo, tenemos que ser productivos, tenemos que estar siempre conectados, tenemos que estar siempre dando una respuesta, tenemos que estar siempre provocando algo. Entonces, la generación en general, yo creo que sí, está un poco acelerada en ese concepto de lo que es aceleración. Sí, y algo que tú decías que es que estamos muy acelerados, pero cuando estamos acelerados ponemos nuestro tiempo en cosas que realmente no producen nada en nosotros. Es como que vamos un poco como nos fijamos en los de enfrente, ¿no? Es como que queremos hacer lo que ellos están haciendo, pero eso realmente a nosotros ni nos llena, ni nos hemos parado a pensar, quiero hacer esto en mi vida. Realmente, qué me motiva a hacerlo? ¿Me está beneficiando aquello que estoy haciendo? ¿Sabes? Yo creo que cada vez lo veo más, por ejemplo, yo que sé, en Instagram, como, tengo que subir una historia, tengo que subir algo, porque es que si no, es que no existe. El otro día hablaba con una orientadora mía laboral y le decía, mira, si hoy en el mundo que vivimos tecnológico, si la empresa que tú tienes, por muy potente que sea, si tu empresa no tiene una red social, no tiene Instagram, no tiene lo que sea, tu empresa no va a saber nada de quién es. O sea, yo creo que vivimos constantemente en la mira, ¿no? Como que si no estamos en el mundo de la tecnología, no existimos. Lo que dices, tenemos que estar siempre actualizados. Si Mm. no estás actualizado, si no estás en las redes, si no estás en todo lo que es el entorno mediático que se mueve hoy por hoy, No eres nadie. no eres nadie, no existes. Aparte, ¿por qué vivimos acelerados? Porque hay una presión social real. Hay una presión social que te hace entrar en esa dinámica. ¿Para qué? Hay un concepto que se llama el estándar del éxito. Si tú no estás en esa presión, si tú no llegas a ese estándar del éxito, no eres alguien dentro de tu generación. Llama ese estándar del éxito en resultados, en alcanzar ciertas cosas, en tener ciertas marcas, en moverte en ciertos ambientes. Ponlo como quiera. ¿Y eso qué hace? Que crea una sensación de urgencia por alcanzar ese estándar de éxito. Cuando nos provocamos o nos creamos ese estándar de urgencia, ¿qué hacemos? Nos aceleramos, nos aceleramos, nos aceleramos. Y al final lo que hacemos es vivir con ansiedad. Otra cosa que también está muy de moda, no sé si lo conocéis, es lo que es el FOMO. ¿Os suena FOMO? Voy a intentar decirlo en inglés. El Fear of Missing Out. Es decir, no queremos perdernos nada. Queremos ser como Dios, estar en todas partes. Literalmente, ¿no? ¿Eh? Complejo de Espíritu Queremos Santo. estar al tanto de todo y como no queremos perdernos nada, pues vivimos conectados a todo en todo tiempo, en todo momento. ¿Y eso qué hace? Que estemos siempre pendientes de la tecnología, que estemos siempre pendientes de las redes y siempre hay algo más que podríamos estar haciendo. Siempre hay algo más que podríamos estar buscando. Siempre hay algo más que podríamos estar experimentando o viviendo. Así es. Bueno, a vosotros recordad que si tenéis preguntas, Ané, ¿vale? La que tiene el jersey de blanco, que le vaya diciendo, ¿vale? Y bueno, ¿cómo puede perjudicar este ritmo tan acelerado en nuestras vidas y sobre todo en nuestro propósito con Dios que tiene con nosotros? ¿Cómo puede perjudicar este ritmo en nuestra vida? Siempre tenemos que aprender a manejar los tiempos. Tenemos que aprender a encontrar los espacios. Yo siempre he dicho que es importante y nos cuesta. Yo soy el primero, yo tuve que aprender a hacerlo. Eso no se nace sabiéndolo, aunque hay alguno por ahí que ya nace bien organizado. Pero tenemos que aprender a marcarnos bien las etapas y los tiempos en nuestra vida. Tenemos que agendar cosas y ese acelero muchas veces lo que trata es de alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué hace el acelero? Nos distrae de lo que realmente importa. Entonces, siempre tenemos que pararnos un momentito y decir, espérate, espérate, ¿cómo estoy ordenando mi día a día? ¿Realmente estoy demasiado ocupado buscando ciertos logros, ciertos resultados, alcanzar esos ciertos estándares que te hablaba antes o ese concepto de éxito? Y quizás estoy más pendiente de lo que los demás opinan y estoy perdiendo el enfoque de lo que Dios quiere para mí, hablando en un ámbito cristiano, ¿vale? O incluso en un ámbito del día a día, en tu vida. No olvidemos que Dios tiene un propósito para ti como su hijo que eres en todos los aspectos de tu vida. Yo siempre escucho, ¿no? Separo a Dios en mi vida espiritual y mi vida secular. No, no, no. Somos un todo.
Y Dios tiene un propósito con nosotros en ese todo. Entonces, ¿cómo está ese enfoque de Dios para nosotros? Muchas veces ese acelero del que hablábamos antes nos roba la paz, nos quita la atención, nos roba la capacidad de escuchar el consejo de Dios, de buscar su dirección. Y eso además es esencial. Eso es esencial a la hora de caminar en su propósito. Sí. A mí también hay un versículo que me gusta mucho, que yo creo que está puesto en el cartel, que dice, estad quietos y ved que yo soy Dios, ¿no? Y yo creo que en medio de de toda esta sociedad tan acelerada, es un desafío total Salmo 46, 10. Muy el bien dicho. frenarnos, porque yo creo que algo que es muy, ya no en la iglesia, sino algo que es muy peligroso es el no ver en tu vida cotidiana a Cristo. Es decir, desde que te levantas, el verlo solamente en la iglesia cuando Dios está desde que te despierta, Dios va contigo a todo momento. Y yo creo que es un peligro el notar esa ausencia de Cristo en tu vida cotidiana, no en una iglesia, pero en tu vida cotidiana. Yo creo que es un peligro y yo creo que es un desafío total el frenarnos, y porque a veces estamos sirviendo y decimos, ¿por qué yo estoy sirviendo en la iglesia? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí? A veces servimos como que estamos programados, como robots, servimos, vamos a la iglesia, servimos, pero no nos frenamos y decimos, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿De verdad Dios me está llevando hacia un lado? Porque yo creo que es fundamental eso de frenarnos y contemplar a Dios y a decir hacia dónde estoy yendo. Como bien dice, vivir sin prisas o vivir con prisas nos hace perder la dirección. Mm. Nos hace perder el enfoque y nos puede llevar a estar ocupados en un montón de cosas que realmente no provocan nada. Mm. Y si algo tenemos que tener o apuntar como hijos de Dios, como jóvenes a los que Dios ha llamado y ha rescatado, es a que nuestro tiempo en este mundo es una huella que provoque algo, que provoque un cambio y sobre todo en la generación en la que estamos, porque podemos terminar haciendo un montón de actividades que al final no sirven para nada o que al final no dan resultado en nada. ¿Y qué es mejor? ¿Hacer muchas cosas o que lo que hagas realmente tenga un propósito y provoque un cambio? Es algo que tenemos que pensar, porque lo importante no es todo lo que hagamos, sino que estemos en el llamado de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces el acelero nos desvía de ese llamado. Y al final acabamos, no sé si os recordáis un juego que había de una bola que entraba ahí, Sí, ¿no? Y va dando vueltas de un golpe para otro, pero al final no hace nada. Lo que vas dando porrazos de un sitio para otro, pero no hace nada. Muchas veces, cuando estamos acelerados, estamos dando muchos impactos, pero no provocamos cambios, no provocamos nada. No hay algo que quede con fundamento. Sí, una frase que a mí que escuché de una persona que decía, cuando el diablo no te puede frenar, te acelera. Y es lo que tú acabas de decir, ¿no? Hago mil cosas, ¿por qué? Porque me empiezo a acelerar como, tengo que hacer algo, porque no estoy haciendo nada, vamos a hacer algo. Te mantiene distraído. Ahí está, te mantiene con la mirada totalmente desviada de Cristo, la tienes puesta en un montón de quieres lograr, quieres hacer cosas, pero Dios no te ha dicho que hagas ninguna de todas las que estás haciendo, ¿no? Yo creo que Proverbios sí. 16:9 dice, el corazón del hombre planea su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Mm, Entonces es importante dejar que Él dirija nuestros pasos sí, y que además ese acelero no provoque un desgaste sí. emocional y físico. Mm, Con esto, si quieres, pasamos a otra pregunta o sí. si quieres, pero es interesante, porque hay tanta ansiedad y tanta depresión hoy por hoy en muchas generaciones de jóvenes. Precisamente por ese desgaste, por hacer, 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 hacer y no producir nada. Sí, O no tener algo que realmente sea tangible. sí, sí. Bueno, tenemos una pregunta de parte del público. Realmente la estás contestando, pero por si puede ser un poco más concreto, creo que muchos de los cristianos, sobre todo la juventud, está cansada, ¿no? Está desgastada, muchas actividades, muchas cosas y muchos lugares en los que tenemos que estar dentro de la iglesia. ¿Qué consejo como pastor nos puede dar si ya hemos llegado a ese desgaste para no quedarnos parados? Porque muchas veces estamos tan acelerados que la respuesta es me quedo quieto y ya dejamos de movernos. Entonces, ¿qué consejo nos da como pastor para cuando llegamos a ese lugar? Llevo escuchando
durante varios años, y sobre todo desde la pandemia, decían que la pandemia había venido a pararnos, ¿no? Porque estábamos metidos en un mundo de activismo, de actividad, y que Dios quería pararnos para que realmente le buscáramos más a Él. Mira, yo no creo que el problema está en la actividad en sí, siempre y cuando la actividad sea la correcta y entendamos que es el lugar donde tenemos que estar, o donde Dios quiere que estemos. El problema no son las muchas actividades, sino el por qué hacemos esas actividades. El para qué hacemos actividades y por qué estamos en ellas. O sea, te diría, ¿cómo no desgastarnos en actividades? Entendiendo el propósito por el cual Dios quiere que estemos ahí o no. Muchas veces queremos abarcar muchas cosas, pero no porque sea el propósito de Dios, sino porque necesitamos llenar nuestra propia realización o nuestro propio concepto de sentirnos útiles. Y Dios no nos llama a sentirnos útiles, nos llama a ser esas herramientas afinadas en sus manos, usadas por Él allí donde Él quiere usarnos. Entonces, cuando entendemos que lo que hacemos, lo hacemos dentro de su plan, dentro de su propósito, y estando en el lugar donde Él quiere tenernos, esas actividades no nos van a desgastar, sino que lo que van a hacer es totalmente lo contrario, nos van a potenciar y nos van a relanzar mucho más allá de lo que imaginamos. Que ha contestado a tu pregunta, ¿no? Bueno, pues pasamos a otra pregunta, que es, ¿has vivido algún momento acelerado en tu vida? Obviamente creo que sí, Muchos. Uno no, muchos. pero si puedes contarnos algo en concreto y cómo Dios te llevó a este proceso. Mira, te voy a contar el secreto o la decisión que tomé y que tengo que tomarla. Muchas veces, ¿no? Porque nos vamos a acelerar muchas veces a lo largo de nuestra vida. El que diga que nos acelera es que no tiene sangre y tiene horchata. Te vas a acelerar, ¿por qué? Porque lo que hablábamos antes, la presión social, el ritmo laboral, las circunstancias que vivimos a nivel de familia, todo lo que nos rodea socialmente, va a tratar de que tú te aceleres. Va a tratar, vamos a hablar de dos extremos, o de que te aceleres o de que te adormezcas. Y muchas veces el adormecerse y el pararlo todo es consecuencia de un acelero que te consume, te agota, te lleva a perder toda la fuerza y acabas en el otro extremo, hecho polvo y sin ganas de hacer nada. Porque tú hablabas antes, ¿no? Con el tema de las actividades. Estoy en tantas actividades y en tantas cosas que al final decido no hacer nada. Entonces, en los momentos de acelero, hubo un tiempo en el que yo he trabajado muchos años para la industria farmacéutica en una empresa y a la vez estaba pastoreando en la congregación. Y había momentos donde me sentía agotado, cansado. ¿Por qué? Porque quería hacer todo a un nivel que físicamente no se puede llevar. Tenía un hacer, realizar, terminar, y te creabas una presión tú mismo, porque no, Dios no nos crea presión. La presión nos la creamos nosotros. Me creaba una presión que eso me llevaba al agotamiento. Y en más de una ocasión me sentía agotado, cansado, al punto de querer soltar cosas, de dejarlo todo, de tirarlo todo O sea, yo llegaba incluso a un domingo a la iglesia y de no tener ganas de ir. Y iba porque era el pastor y me tocaba predicar ese día, pero realmente me habría quedado en mi casa durmiendo. Porque el agotamiento y el acelero te lleva a eso. A que cuando tienes que disfrutar de algo como es el querer estar en la presencia de Dios, el poder disfrutar de la alabanza con los hermanos, el disfrutar de lo que Él va a hablar, te lleva a decir, estoy tan agotado que ni siquiera eso quiero, ¿no? ¿Qué es lo bueno de eso? ¿O cómo se sale de eso? ¿Qué me funcionó a mí? ¿Y qué creo que puede funcionar? Es pararnos. Para un momento. Muchas veces detenerte un momento en el camino es bueno. ¿Pero para qué? No para que te quedes ahí metido en un hoyo. No para que te tires la manta encima y te quedes acostado y no sabes. No, no. Párate. Párate. Y llega a un pensamiento. Hacer no es lo mismo que ser fiel. Hacer no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Es importante y cada vez más tomar tiempos de reflexión. Pararte a analizar. Y cada X tiempo yo lo hago, todavía en mi vida. Cada X tiempo lo hago porque es lo que decía. Sin darnos cuenta nos vamos volviendo a acelerar. Es como el coche que le vas pisando el acelerador y si no te cuentas vas subiendo de revoluciones. Párate y analiza. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy priorizando? ¿Estoy tomando tiempos de descanso?
estoy tomando tiempo para recargar pilas en la presencia de Dios. Asegúrate de lo que haces está realmente alineado con lo que Dios quiere que haga. Y eso a mí me ha funcionado hasta el día de hoy. Por eso digo, nos aceleraremos muchas veces en nuestra vida. Lo importante es saber identificarlo o tomar como una rutina cada X tiempo para analiza y reenfoca o realinea tu corazón con el propósito de Dios. Eso funciona. Sí. Bueno, la siguiente pregunta va un poco relacionada con lo último que ha dicho, que Sí. ¿cómo gestiono el ritmo en medio de tantos aceleros? ¿Cómo puedo gestionar un poco, El poder del no. literalmente? ¿Creéis que el no tiene poder? ¿Creéis que un cristiano puede decir no alguna vez? Esto es pecado. Pecado, ¿no? ¿Eh? Yo creo que os habrá pasado como a mí me ha pasado, que te dice, oye, ¿puedes hacer? Sí, ¿puedes hacer? Sí. Y cuando te has dado cuenta has dicho 30 sí y resulta que no puedes hacer los 30 sí, porque aquí no somos ninguno Superman ni Superwoman. Somos personas, tenemos limitaciones. Mira, hay que aprender a decir que no a aquellas cosas, primero que no contribuyen a nuestra vida, que no contribuyen a nuestro bienestar, que no contribuyen a aquello que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios, ¿vale? Muchas veces tenemos que aprender a decir que no a un exceso de trabajo, a un exceso de cosas. Eso no quiere decir que ahora usemos el poder del no para decirle que no, o si no me va a coger Rafa y me va a matar. No quiere decir que ahora digamos a todo que no, pastor, es que Quique dijo que hay que decirte que no a todas las cosas, no. Quiere decir que hay que decir no cuando realmente hay que decir no. ¿Por qué? Porque muchas veces si no decimos no, estamos quitando tiempo de ese espacio para buscar a Dios, ese espacio para leer su palabra, de ese espacio para estar realmente donde tenemos que estar. ¿Sabéis cuál es el mayor enemigo del ministerio? Cuando el ministerio ocupa el primer lugar en tu vida, y, ¿vale? Ministerio entendiéndolo como servicio. Cuando ese servicio ocupa el primer lugar en tu vida. Y eso afecta primero a tu vida, a tu familia, a tu relación con Dios, y al final lo que haces es más importante que lo que tú eres. Fíjate. Entonces, hay que haber dicho no muchas veces a algunas cosas para poder sacar espacios para lo que realmente, y creo que luego lo vamos a tocar, para lo que realmente luego es importante, para ocupar aquellos lugares o aquellos aspectos que realmente necesitan ser atendidos. Entonces, tomémonos un tiempo regularmente, lo que decía antes, para analizar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué provoca lo que estoy haciendo y sobre todo, ¿Dios quiere que esté invirtiendo este tiempo en esto? Alinear nuevamente corazón con Dios. Sí, yo creo que es algo que es fundamental porque es al fin y al cabo estar alineado a Cristo, al Espíritu Santo, porque el no tiene que salir obviamente del Espíritu, no va a salir de tu carne porque si no le diría a todo que no. Es un no lógico. Claro, Eso podríamos decir que al final es establecer límites, claro. ciertos límites, y los límites son buenos en todos los aspectos, desde la educación de un niño hasta que vamos creciendo. Si establecemos límites nos van a ayudar a dar pasos que van a provocar algo. Claro. La siguiente, ¿tú crees que tenemos falta de tiempo o exceso de entretenimiento? Bueno, o ustedes, si ¿queréis que tenemos falta de tiempo o exceso de entretenimiento? Todos queremos un día de 28 horas. Yo- No, por favor, que no lo inventes. ¿Eh? O de 48, que sean 2 días. Acabaríamos fundidos. Sí, ¿Eh? Acabaremos fundidos. Yo creo que si los días tienen 24 horas por algo. sí. Porque si tuvieran más horas, al final acabaríamos llenándola con más cosas. ¿Y qué conseguimos? Desgastarnos, Desgastarnos acelerarnos, consumirnos. Y al final acabamos hecho polvo, hecho en asco. Entonces, quizás yo creo que hay exceso de entretenimiento. Pero tampoco el entretenimiento es malo. Porque muchas veces decimos, no, es que el entretenimiento es malo. No podemos... Hay que descansar también. Hay que desconectar. Necesario totalmente. ¿no? Yo conozco auténticos esclavos del trabajo que no desconectan y eso te pasa factura. Hay que desconectar. Acaban loco. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy tenemos demasiada oferta de entretenimiento. Y no voy a citar, pero entre Netflix, redes, lo que quiera. Tú puedes estar entretenido sin salir de tu casa, sin salir de tu cuarto. Te puedes quedar ahí, te puedes hacer
no sé, cuántas horas seguidas de verte series y enchufarte que se salgan los ojos, los globos de los óculos de los ojos, ¿no? El globo ocular. Entonces, todos los días estamos siendo bombardeados con estímulos, 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 estímulos. ¿Para qué? Para robarnos quizás o para anular esa productividad o ese propósito por el cual tú y yo deberíamos estar trabajando. Entonces, ¿tenemos falta de tiempo? En principio creo que no. Creo que una buena agenda, lo que decía al comienzo, una buena agenda nos va a dar la capacidad de hacer todo aquello que tenemos que hacer sin desgastarnos. Además que el entretenimiento a veces como, es que tengo un montón de cosas y la media hora que tengo la quiero para mí. Y esa frase es como, se vuelve muy egoísta, ¿no? Porque dices, sí, tengo tiempo para todo, pero para mí no tengo. Bueno, y en ese tiempo donde tú no tienes nada que hacer, ¿cómo lo estás usando? Usando exactamente. Porque a veces como se vuelve muy, muy egoísta y al final me sé toda la serie de Netflix, me sé todo, pero no me conozco ni 3 libros de la Biblia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como buscar ese equilibrio que es totalmente sano, el tener entretenimiento, porque hay que desconectar, si no acabaríamos locos. Incluso Jesús apartaba de la gente, se iba solo porque decía, "Joder, quiero que mi mente se relaje un poco porque es necesario, era un humano y no, cuanto más nosotros, que somos lo que somos". Jesús es el ejemplo, además, a seguir. Jesús no tenía Netflix, ni tenía redes, ni tenía nada de eso, pero fijaos, mira, Jesús comía con gente. Jesús sanaba gente. Jesús enseñaba. Jesús se apartaba a orar. Jesús hacía todo lo que tenía que hacer y le daba tiempo. Él lo que tenía era, sabía cuáles eran las prioridades, sabía qué era lo que tenía que hacer, pero además él tomaba tiempos de descanso. ¿En cuántas ocasiones hemos visto que Jesús se apartaba con sus discípulos de las multitudes, se apartaba y tomaba tiempo de descanso? ¿Cuántas veces veíamos que Jesús iba a casa de ciertas personas a los que consideraba amigos, conocidos? Vemos en Jesús cómo él sabía que el tiempo era necesario. El mismo Dios, desde la creación, ya marcó un tiempo para todo. Incluso vemos ese día que nos encanta a todos, que es nuestro día preferido, que es el día de descanso. Literalmente. Un día creado con un propósito, apartarlo para Él. Porque cuando buscamos a Dios, descansamos. Es que muchas veces tenemos el concepto de que cuando buscamos a Dios, estamos trabajando, que cuando vamos a la iglesia es como empezar otra vez. O no, es que realmente cuando buscamos a Dios es descanso. ¿Eso quiere decir que no tienes tiempo para lo demás? No, no, sí, sí. Hazte una agenda, agenda, agenda. Reorganiza el tiempo. Hay una frase que se llama, y que está de moda, que es redime el tiempo que tienes. Es decir, que cada cosa que hagas esté realmente hecha de forma intencional. Y eso va a quitar el desgaste. Bueno, hay una pregunta Hay una entre el pregunta por ahí, público veo el micro ahí peligrosamente. que dispara. Hola, buenas tardes, Quique. Yo soy Rafi. Hola, Rafi. No la has visto Dispara. antes, que no la has visto No, antes, la no, no acabo de la he visto ahora. Pues bueno, yo soy alumna de segundo de filología hispánica y filología inglesa de los dos. La más lista que tenemos aquí, creo yo, aquí en el podcast. Entonces ha analizado mi pronunciación antes. Y bueno, en primero de carrera, el año pasado, tenía una asignatura que se llamaba Comunicación y Gestión de la Información. Y ahí dábamos bastantes conceptos y demás acerca de la comunicación, de lo que hay hoy en día, las redes sociales y demás. Y hay algo que me llama la atención que tú has dicho, que es esto, que estamos muy llenos de entretenimiento y que eso podemos pasar fácilmente 24 horas de un día metidos en nuestro cuarto, pues viendo una serie, Netflix y todo lo que sea. Y bueno, yo tuve un profesor que se llama Julián, tampoco me quiero alargar tanto, pero él lo llamaba mariposeo cognitivo, que es como ir saltando como una mariposa de flor en flor. Al fin y al cabo, ese mariposeo cognitivo lo perjudicial que tiene es que dejas de entender y profundizar y tener un pensamiento crítico en todo lo que haces. Después de estar viendo 3 horas TikTok, a lo mejor voy a la iglesia y el pastor da la palabra y quizás no la entiendo ni profundizo tanto porque mi cerebro no me lo permite. Entonces, ¿cómo crees que podríamos evitar todo este problema de tener que estar tan entretenido todos los días y poner a Dios en el primer lugar? Porque muchas veces lo pensamos, que Dios va en el primer lugar, pero ¿cómo podemos mandarnos a nosotros mismos a hacerlo?
obligarnos a poner a Dios en el primer lugar. Pregunta complicada, ¿eh? Es que tú, que es lo que había que estudiar. Sí. Pero mira, te voy a decir lo mismo que le digo a todo aquel que muchas veces viene a consejería. Pastor, ¿cómo puedo cambiar esto en mi vida? Pastor, ¿cómo puedo modificar esto en mi vida? ¿Cómo puede un joven cambiar ese acelero o ese mariposeo? Ejemplo, mandamos un vídeo, si tú pones, cuando colgamos las predicaciones y veis el feedback de cuánta gente la ha visto, la mayoría de una predicación de 35 minutos, que suelen ser las predicaciones que tenemos en Cádiz, escucha 2 minutos. O sea, en 2 minutos han visto la predicación de 35 minutos. No tenemos capacidad de. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo podemos cambiar esa dinámica que llevamos? Solo hay una forma: decidiendo hacerlo. Pastor, ¿cómo puedo dejar el tabaco? Decide hacerlo. Pastor, ¿cómo puedo orar más? Decide hacerlo. Pastor, ¿cómo? Decisión. ¿Por qué? Porque además seguir a Cristo no es emoción. Seguir a Cristo es decisión. Es decir, tú decides, cada día decidimos morir a nosotros mismos para ser más como Él. Cada día decidimos negarnos a nosotros mismos para vivir más como Él. ¿Cómo dejamos de entrar en esa dinámica de redes? Pues cada día decidimos ser menos como esta sociedad quiere que seamos para ser más como Él. Y eso implica marcar prioridades. ¿Es malo ver Netflix? No es malo ver Netflix. Pero no te veas los 45 capítulos de la serie el mismo día. El año es muy largo. O sea, vete 20 minutitos, ver a Netflix y luego aprovecha el espacio para otro. Organízalo en tu vida. Pero es decisión, no hay otra. Te puedo contar aquí 1000 historias, el mecanismo, pero al final, si tú no decides, puedes tener 1000 teorías, pero como tú no te sientes firme y digas, hoy voy a empezar con tanto tiempo, porque es verdad que tampoco puedes cortar ahí de ras porque el cuerpo no te lo va a llevar. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Hay que aprovechar estos momentos. Bueno, como bien ha dicho Isaac, hay un exceso de entretenimiento, tú también lo has dicho. Y si queremos nosotros como jóvenes que otros jóvenes lleguen a Dios y están tan entretenidos, ¿es lícito que nosotros usemos el entretenimiento para atraer a esos jóvenes? La pregunta es buena. Cuando hablas de entretenimiento, ¿a qué te refieres? Pues tener redes sociales, divulgarnos por TikTok, crear canciones pues con bases que no son pues a lo mejor el rap o cosas así. Muchos cantantes hoy en día que son cristianos se acercan a, por ejemplo, Redimido, ¿no? O un Christian de Clark, ahora Daddy Yankee, que está como súper de moda. ¿Esto es lícito usar este entretenimiento? Quizás nos puede mover más la emoción que el buscar a Dios. A ver, todo eso son herramientas, ¿vale? Tú puedes usar una herramienta bien usada o la puedes usar mal usada. Voy a poner el ejemplo. Cuando Pablo llega al Areópago, un lugar donde había diferentes dioses, que había allí como un altar de adoración al Dios desconocido. Pablo está usando algo que los griegos los tenían muy bien centrados porque ellos adoraban a un montón de cosas, y Pablo utiliza eso que ellos usaban para decir, este Dios desconocido es el que yo vengo a presentar. Entonces, que usemos las redes, no lo veo mal, es una herramienta. Ahora, usémosla correctamente, usémosla como hay que usarla. Que Daddy Yankee o que el rap, mira, la música, eso es una pelea que tenemos siempre o que quizás se ha tenido siempre. Yo creo que ya esta generación lo está rompiendo. La música es música. Menos mal. Lo que tenemos son diferentes estilos dentro de la música, que hace que una música, escucharme bien esto que voy a decir, mi punto de vista, ¿vale? Es lo que yo pienso. No nos hacemos responsables de las palabras. No me hago de Quique, ¿eh? responsable de lo que diga, no sé, pero es lo que yo pienso. ¿Qué hace que una música sea cristiana o no sea cristiana? Hablando de músicas cristianas, el mensaje que da. Todas las músicas que fueran cristianas, yo entiendo que deberían honrar y alabar a Dios, ¿vale? Luego, dentro del mundo musical cristiano, hay canciones que dan un mensaje bonito o que hablan de cosas bonitas de la vida. Pero toda música cristiana, por eso no todas las canciones que escuchamos a nivel cristiano sirven para un tiempo de alabanza, Claro. adoración. Muchas no hablan de emociones que tú tienes como alguien que está contigo. ¿Es malo? No. Entonces, ¿es malo usar ese tipo para alcanzar a otro? Tercera pregunta. Siéntate tú aquí, Rafa. Quítale el micro ya. Que yo lo que me refería era quizás que le pueda traer más esa emoción que ese entretenimiento
puede provocar en esa persona. Que quizás le atraiga más pues la emoción del cuerpo de escuchar una música a un ritmo. ¿Cómo te acercaste tú a Cristo? Yo lo viví desde la infancia. ¿Desde Entonces, pequeña? desde pequeña. Vale, yo no nací en la iglesia, nací en un hospital, pero me congrego desde pequeñito, ¿vale? No me la esperaba, la verdad. No, esa ¿verdad que no? respuesta, ¿Verdad que no? Pero si tú desde pequeña llegó un momento, porque yo lo tuve, ¿eh? Tú has tenido que pasar un momento donde esto te ha hecho preguntarte si lo que tú has vivido desde pequeñita es real o no. Y ahí has tenido que tomar una decisión. ¿Qué te ha llevado a ese momento? ¿Acaso no somos emocionales? El ser humano es emocional. ¿Qué lleva a alguien quizás a un encuentro con Dios la primera vez que viene a los pies de Cristo? Seguramente va a ser una emoción. Seguramente va a entrar en un lugar porque de repente se venía hecho polvo. ¿Eso qué es? Emoción. Y de repente escucha hablar algo que le mueve el corazón y empieza a sentir perdón. Espíritu Santo trabajando, pero es una emoción, trabaja en las emociones. Quizás escucha una canción con una letra que habla de no te sientas culpable por lo que has hecho porque hubo alguien que pagó el precio y te sostiene. Eso trabaja con el sentimiento. Pero ese sentimiento tiene que dar un paso luego a la acción de arrepentimiento, que ahí es donde ya no hay sentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento al final duele. Todo lo que sea emocional ahí, quizás muchas veces más emoción que arrepentimiento. Pero normalmente el primer contacto que tenemos con algo es porque se mueve algo a nivel de emociones. Dios trabaja también en las emociones. Entonces, estamos haciendo mal si usamos un canal de TikTok, un tipo de música, un enfoque que queramos dar, porque mueve las emociones de la persona. No. Lo que pasa es que no nos podemos quedar con eso. Después de todo eso tiene que haber un cambio. Tiene que haber una actitud, tiene que haber una decisión. La decisión no tiene emoción. La decisión se hace realmente porque uno quiere hacerlo. Si tú le dijeras a alguien que acepte seguir a Cristo, negarse a sí mismo, cambiar su estilo de vida, dejar de hacer ciertas cosas por emoción, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahí sí tenemos hechos de mucha gente que llega a los pies de Cristo, teóricamente, porque lo ha hecho por emoción, pero sus vidas no cambian. ¿Por qué? Porque realmente ha habido emoción en la decisión. Pero normalmente el primer contacto va a ser porque algo le ha llevado a hacer. Estamos hablando de emoción. Somos seres emocionales, no podemos negar. Dios nos creó así. Además, me gusta mucho el ejemplo que has puesto de Pablo cuando en el areópago, que a veces los cristianos hubiésemos entrado de otra forma, ¿no? Como metiendo 4 patas a todos los altares, diciéndole pecadores, idólatras. Pero Pablo fue inteligente y dijo, vale, si yo no me adentro dentro de la cultura de ellos no me van a escuchar. Ahora, yo voy a entrar, pero con un mensaje, con el mensaje cristocéntrico. ¿Por qué? Porque así ellos me van a escuchar. Yo creo que a veces es importante que sepamos cómo entrar, cómo tener esas estrategias, que no son malas, sino ¿por qué? Porque vamos a dar un mensaje totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuvimos en una zambomba y eso es algo aquí en Navidad, esto es cultura, vamos, esto aquí es patrimonio pero evidentemente ni no hablamos de letras, yo qué sé, raras o no había un ambiente de borrachera, no, nosotros fuimos, tocamos la zambomba, pero con un mensaje cristocéntrico y además desde el primer momento y la gente allí bailando y sabían que éramos cristianos. Yo creo que no es rechazar la cultura, sino cómo usarla para predicarle a ellos, ¿no? Usar herramientas sin perder tu identidad. Claro. Si tú no pierdes tu identidad, tú puedes usar herramientas. Hace años era un escándalo usar esto en una iglesia. Eso era demoníaco, vamos, total. O una guitarra eléctrica. Yo recuerdo que meter una guitarra eléctrica, una batería, eso era casi... O escuchar rock and roll, o escuchar ciertos tipos de música. Te podrán gustar más o menos, pero lo importante al final es que transmites con la música. Lo que dije antes, qué letra. Es verdad que hay ciertos ritmos que Claro. yo los echaría un poquito al lado, Yo ¿no? también. Yo los echaría un poquito al lado, pero herramientas bien usadas. Si la en gente las está manos llegando de a Dios, Cristo, puede cambiar vidas de personas. claro, eso. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Crees que entre nosotros los cristianos nos incitamos a ser personas aceleradas? ¿Crees que ponemos la vista demasiado en
Sí, no. en el de enfrente. Sí, no. Pero es verdad que, y es algo que llevo observando ya varios años, es verdad que siento que la juventud hoy por hoy dentro de la iglesia quizás tiene esa presión de estatus a llegar a alcanzar o llegar a ser. Es verdad que quizás nos fijamos en ciertos ministerios jóvenes que han alcanzado ciertos estatus, ciertas situaciones, ciertos lugares y queremos ser como ellos. ¿Y eso qué hace? Que nos lleva a activar, 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 hacer, 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 hacer. Y en muchas iglesias se ha valorado mucho esa actividad y esa producción. Entonces, muchas veces eso ha creado esa incitación para ser personas aceleradas, cosa que no debería haberse producido. Pero en la dinámica en la que nos hemos metido, nos puede llevar muchas veces a tener esa vida sin descanso dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que tratar de ajustarnos. Lo que hablabas antes de Hechos 2, yo creo que cuando entramos a ver Hechos 2, no el proceso Hechos 2, sino lo que es Hechos 2, entendemos cómo la iglesia va creando una dinámica según va viendo unas necesidades, pero no entra dentro de un desenfreno. Si algo nos enseña Hechos 2, es que la iglesia desde un comienzo sabe delegar áreas, zonas y buscar personas específicas para desarrollar esas áreas. Porque cuando viene el acelero, cuando pocas personas tienen que sacar todo para adelante. O cuando una sola persona quiere hacer demasiadas cosas. O cuando la presión de lo que queremos llegar a ser, aún no estando preparados para hacerlo, queremos ser capaces de llevarlo a cabo. Entonces, todo eso es un proceso. Y muchas veces, por lo que vemos en otros lugares, o en otras congregaciones, o por lo que vemos en otros jóvenes, nos incita a acelerarnos. Tenemos que entender en qué momento estamos cada uno de nosotros, en qué momento justo Dios está trabajando con nosotros y ver qué capacidades, recursos y espacios tenemos. Sí. Y eso va a evitar que nos aceleremos. Entonces Dios nos llama a tener una vida equilibrada y no una vida frenética. Muchas veces nos metemos en una vida frenética. Y eso al final, te digo por experiencia, te consume y te va a obligar a parar de una forma brusca. Y no la aconsejo, no la recomiendo esa parada. Sí. Antes estaba viendo un reel en Instagram que creo que era Marcos Brunei, decía la diferencia entre una persona que es impulsiva y una persona impulsada por el espíritu, ¿no? Y él hablaba de cómo una persona impulsiva en un evento, por ejemplo, de, yo qué sé, 1000 o 2000 jóvenes, tiene como una experiencia y ahora esta persona como se quiere comer el mundo, quiere hacer, vamos a hacer más eventos, más cosas, pero como una persona que es impulsada por el espíritu tiene una raíz, tiene una solidificación bíblica, tiene, o sea, no le hace falta como ver algo en otros, sino que es él impulsado por el espíritu a raíz de esa relación con Cristo que le impulsa a desarrollar algo que Dios quiere, ¿no? No como esta persona que, he tenido una experiencia, me estoy viniendo arriba y ahora hay que hacer 4000 cosas y al final estoy poniendo mi fuerza en 4000 cosas por un momento de éxtasis o de emoción y de esas 4000 cosas Dios no me ha dicho en ningún momento que las hagas. O sea, no te las ha dicho en tu tiempo íntimo y te tiene que llevar tiene que ir tú a un evento de lo que estás viendo y es donde Dios te habla. Es como que nos cuesta tener, lo que tú has dicho, tener esa relación, pasar por ese momento duro, porque a veces queremos las cosas cada vez más rápidas, ¿no? La teoría no la sabemos muy bien, pero cada vez queremos como tips más rápidos, que agilicen más el camino, ¿no? Y yo creo que es clave el tener esa relación íntima para que sea el Espíritu Santo el que nos impulse y no a ser guiados por la emoción, ¿no? Sino a ver qué es lo que hacen los otros para yo ver. Creo que la fuente de inspiración tiene que ser el Espíritu Santo. Obviamente, tenemos que tener gente de referencia, pero la principal fuente tiene que ser Cristo porque nos va a llevar a dar pasos certeros, ¿no? Y no a ir tambaleando, ¿no? Aunque se salga un poquito quizás de la línea del tema, pero hablando con eso de la presencia de Dios. Hace poco escuchaba a una parte de un pastor compartiendo, de hecho he usado esa parte en alguna predicación, en cuanto al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Tenéis la imagen? El tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Y él comparaba el lugar santo con la iglesia. La iglesia es el lugar santo.
donde tenemos actividades, donde hacemos cosas, donde está el sacrificio, donde está todo lo que... Nos sentimos cómodos, ¿sí o no? El lugar santo es bueno. Estamos cómodos, estamos disfrutando, pero él decía, pero es que luego, tras esa cortina, tras ese velo, un día se rasgó, Jesús en la cruz, quitó esa separación, hay un lugar, se llama el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo es mucho mejor. Dice, porque ese lugar santísimo es allí donde habita la presencia de Dios. Allí estaba el arca. Allí estaba la misma presencia de Dios. Dice, y hoy por hoy, ese velo ya no está. Tenemos acceso a ese lugar santísimo. Necesitamos salir del lugar santo, que es bueno, pero tenemos que entrar al lugar santísimo. Y hoy por hoy vemos muchos creyentes que viven en el lugar santo. Es decir, viven en la iglesia, viven en la congregación, pero no acceden a ese tiempo de intimidad, donde la presencia de Dios habla, revela sus propósitos, revela sus planes. Realmente te dice, hijo, hija, esto es lo que tengo para ti. En el lugar santísimo, cuando estás en intimidad con Él. Y eso es tremendo. Eso hace que ese acelero vaya, por eso moverte por impulsos, porque al final lo que mueve por impulso es provoca algo, se para, provoca algo, se para, avanzas unos metros, te para. Pero cuando tú decías te mueves impulsado por el Espíritu Santo, hay una continuidad, hay un inicio y hay un resultado. Y en medio de todo eso hay un crecimiento, un desarrollo, hay algo que está siendo transformado. Y eso solo se consigue en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Tenemos una pregunta en el público, ¿no? ¿Puedo? Hola, pastor. Muy buena. ¿Cómo está? Esta es más como que hacia otra área, porque ahorita hablaban de que somos la generación que va a estar más acelerada, ¿sí? Y esa búsqueda o sea, de estar tan acelerados es como la búsqueda del éxito. Y al mismo tiempo, como es una generación que va en constante siempre de superación, también ha ido de la mano con que es la generación que tiene más desgaste en cuanto a salud mental. ¿Qué considera que podamos hacer nosotros como jóvenes para no ser parte de esas estadísticas? De ir en busca del éxito, pero en ese caso no ser de esas estadísticas que es la juventud que más tiene ahorita depresión, ansiedad. ¿Qué recomiendan en esos casos? Se dice la generación de cristal, que se rompe, ante la presión se quiebra. ¿Cómo no nos rompemos? Pero todos nos rompemos, ¿vale? Lo que pasa es que quizás ahora, en estos momentos, la generación que está lo experimenta más a menudo. ¿Por qué? Porque carece de una base que quizás los de otras generaciones supieron construirla en su tiempo, por motivos de la vida, de la dureza del... Hoy por hoy la generación que estamos, salvando siempre algunos casos, pero tenemos todo fácil y al alcance de la mano. Hablando de música, hoy por hoy yo decía a los músicos de mi iglesia, tenéis de todo. Si tú me hubieras visto a mí tocar hace años, yo no sabía lo que era un altavoz de eso. Eso, para tener algo de eso, tenías que tener una economía enorme. Nuestros altavoces eran de los de IFI, de las mini cadenas que no conocéis, porque ya no existen, de esas mini cadenas empalmadas unos a otros. Y eso nos hacía que fortalecernos en cosas, prepararnos, buscar. ¿Qué quiere decir? Que la generación de hoy no esté preparada, está muy preparada. Le da 1000 vueltas a la generación de hace años. Pero a nivel emocional se ha vuelto frágil. A nivel de experimentar ciertas cargas, ciertos pesos, se ha vuelto frágil. Y ante el desafío o un inconveniente que pueda surgirle, muchas veces se rompe, se parte. Yo creo que la generación dentro de la iglesia o aquellos que caminan con Dios, esa teoría la rompen, ¿vale? Porque la única manera de, como decía, ¿cómo evitamos eso? La única manera de evitar eso es estando fundados sobre la roca que es Cristo. ¿Por qué? Porque frente a esos problemas, frente a esas circunstancias, frente a esos desafíos que muchas veces vemos que la generación de hoy se quiebra, encontramos jóvenes que se suicidan por decisiones absurdas, porque no han sabido enfrentar a lo mejor una decisión, o lo que veíamos hace poco, el tema del bullying, ¿vale? De esta chica que se suicidó porque le hacían bullying. El bullying es fuerte, es un problema grande, pero ¿qué lleva a una joven a quitarse la vida porque otros se estén burlando de él o de ella? Al final,
lo que manifiesta es que en esa generación joven hay una falta de identidad y hay una falta de estabilidad que realmente, diga lo que diga esta sociedad, él sabe quién es. ¿Qué hace que un creyente pueda sostenerse, pueda romper esa dinámica de ser una generación de cristal? Realmente tenga clara su identidad en Cristo. Es decir, si tú sabes quién eres, ya podrá venir quien sea a decir lo que sea, que tú te mantendrás firme. Quizás tendrás un momento de crisis, tendrás un momento donde, oye, que a todos nos afecta que nos digan algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Nos afecta o no? Afecta. Todos queremos llevarnos bien, caer bien con la gente, pero no va a ser lo que va a marcar lo que tú hagas o lo que defina lo que tú vayas a vivir en tu vida. Ejemplo, los filisteos atacando al pueblo de Israel, vemos allí un ejército atemorizado por un gigante llamado Goliat. Ese era como el que le hacía bullying, ¿no? Al pueblo de Israel. Le estaba haciendo bullying. Decían que eran unos canijos, unos ineptos, que no tenían fuerza, que no valían para nada. Se lo estaba diciendo a alguien, a un pueblo que lo era todo, tenía a Dios con ellos. Fijaos, yo cuando veía la imagen de esta chica, una chica normal, tú lo veías, oye, que era una chica normal, pero sin embargo la opinión de otros habría hecho que ella se creyera lo que los otros decían. Goliat hizo que el pueblo de Israel, siendo quienes eran, se creyeran lo que él quería que se creyera. Ahora, cuando tú y yo nos comportamos como ese David, a David le podía haber dicho lo mismo, le podía haber dicho incluso enano, chavalín, y se lo dijo, ¿no? Tú que vienes aquí con piedra, como si fuera con palos. Que dijo, sí, tú dirás lo que quieras, pero yo sé quién soy. Yo sé quién está conmigo. Tu identidad en Cristo va a hacer que dejes de ser esa generación de cristal para convertirte en una generación que cambia historias. Lo que hablábamos antes lo hablábamos ahí, ¿no? Que hay una generación que está surgiendo ahora que está buscando a Dios. ¿Por qué? Porque no es agradable ser generación de cristal. Y se están dando cuenta que la única manera de dejar de serlo es teniendo una identidad que les da esa seguridad. Y la única identidad que hoy por hoy te da eso es la identidad en Cristo. Porque todo lo demás, terapia, psicólogo, están bien, ¿eh? No te digo que no haya que usarlo, que usar ciertas cosas. Pero nada de eso llena lo que puede hacer Jesús en tu vida. Porque al final, si tú no transformas tu carácter, tu vida, tu seguridad en alguien que es mucho más poderoso, mucho más extraordinario y que ha pagado un precio enorme por ti, es decir, te ha dicho, es que tú eres lo más importante, ¿verdad? Que tú eres lo más importante. Eso te lleva a decir, oye, mi identidad está en alguien a quien le importa, para quien valgo. Da igual lo que venga a decir este, da igual lo que venga a decir aquel, yo sé quién soy. Y eso es lo que hace que tú seas generación no de cristal, sino generación de cambio. No sé si te contesta. Estaba. Me he enrollado demasiado, yo no suelo hablar tanto. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, promocionamos más, creo, obviamente todo es bajo tu creencia, la actividad que la obediencia. Es verdad que en muchas iglesias hay mucha actividad. Yo creo que estamos, a pesar de la actividad, estamos cambiando también un poquito el concepto, ¿no? No hacemos cosas por hacer. Sí, es verdad que hubo una época a lo mejor donde se hacían cosas por hacer. Tenemos que entretener, tenemos que llenar espacios para que la gente no se vaya al mundo, para que la gente no. Yo creo que estamos ya tratando de darle intencionalidad a aquellas cosas que hacemos, como esto que estamos haciendo aquí, ¿vale? Yo creo que esto es muy intencional y creo que es bueno, creo que nos ayuda. Y a mí me ayuda un montón cuando preparaba un montón de cositas de estas. Así que el primero que ha sacado provecho de todo esto soy yo. Lo que no podemos medir la espiritualidad en base a la actividad. Que muchas veces se medía la espiritualidad en base a la actividad. Y muchas veces vemos en redes, y es que yo no publico nada en redes prácticamente. Si tú entras en la página o en las redes de la iglesia, vas a ver que publico muy poco. No quiere decir que no haya que publicar, ¿vale? Entenderme bien. Pero tampoco quiere decir que porque no publicas, no hagas. Hoy por hoy parece que si no publicas tu vida en redes, no estás haciendo nada. Si no publicas el viaje que has hecho, parece que no lo has hecho. Pero ¿lo has hecho o no lo has hecho? Pero vemos a la gente más interesada en que quede constancia de que he estado aquí, o cuando vamos al restaurante y nos pedimos el plato espectacular que nos ponen allí precioso, ¿qué es lo primero que hacemos? La foto.
Y Se después está el pla- enfriando el chuletón. Después el plato está asqueroso. ¿Sí o no? Se está enfriando, pero lo primero que hacemos es la foto. Para que la gente sepa que nos estamos comiendo un chuletón. O que nos estamos comiendo el plato que ha diseñado. ¿Por qué? Porque si no lo publicas, parece que no existe. Y parece que cuanto más involucrado en cosas estemos, parece que somos más obedientes a Dios. Pero no tiene nada que ver. ¿Qué es ser obediente a Dios? ¿Estar metido en actividades? Ser obediente a Dios es estar realmente haciendo su voluntad. Es decir, es estar cumpliendo su propósito. Realmente siendo aquel que ha sido transformado, lavado, cambiado por la sangre de Jesús y vive conforme el carácter de Cristo. Eso es ser obediente al final. El que hace lo que Él dice que haga. No el que esté todo el día haciendo actividades. ¿Hay actividades? Sí. ¿Promocionamos actividades en la iglesia? Sí. Pero esas actividades deben ser actividades que nos lleven al final a entender que somos o que debemos ser obedientes a Cristo. No actividades por llenar espacio o para distraer. Yo creo que también como la línea muy delgada de... O sea, hay que hacer actividades, obviamente, pero es lo que tú has dicho, que cuál es el motor de esa actividad. Que a veces no es que queremos, es que a la gente hay que atraerla, sí, hay que atraerla, pero hay que afirmarla. O sea, está muy bien atraer a la gente, pero no le podemos dar constantemente lo que ellos quieren, porque entonces no están pagando un precio realmente, ¿no? Y yo creo que obviamente están bien las actividades, pero ¿cuál está siendo el motor por el cual yo estoy haciendo esta actividad? ¿Es Dios quien está detrás de esta actividad? ¿Son mis emociones? ¿Me estoy dejando guiar mucho por lo que veo? ¿Me estoy quedando yo atrás porque lo mío no tiene resultados tan rápidos? Yo creo que eso, ¿no? Lo que te has dicho. Que sea Hay el un motor texto en Mateo 7 que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es medir al final, lo que hablábamos antes del tiempo, es medir nuestra vida cristiana en cuanto a nuestra obediencia y no en cuanto a nuestras obras, porque al final actividad es hacer. Y eso volvemos a qué, ¿por qué soy salvo? ¿Por lo que hago? Porque he sido transformado, cambiado y vivo conforme a esa transformación. Entonces es algo que tenemos que llegar a equilibrar. Y este texto nos enseña que aunque hagamos sacrificios, como puede ser estar en actividades, y puede ser bueno, bueno estar en hoy mismo estamos en una actividad, y es una actividad que es buena, pero obedecer a Dios es lo que Él realmente desea. No el hacer, sino el obedecer. Dentro de la obediencia a Dios, ¿haremos cosas? Claro que haremos cosas, un montón de cosas, pero no la hagamos sin obediencia a Dios. Hacer cosas por hacerla al final no provoca, lo que hablaba antes de una huella en el tiempo, algo que produce, que deja cambio. Hacer por hacer no provoca cambio. La obediencia transforma. La obediencia transforma. Bueno, la siguiente pregunta está bastante ligada a esta. Y es que si estamos más enfocados en el resultado que en la calidad de lo que estamos haciendo. Muchas veces sí. ¿Pero por qué? Porque vivimos en una sociedad donde busca resultados. Busca resultados. Y como busca resultados, pues eso se traduce en que nosotros muchas veces buscamos resultados rápidos y resultados además que sean visibles. Es lo que hablábamos antes de la foto de la comida, aunque suene así, ¿no? Pero buscamos que lo que hacemos realmente lo veamos muy rápido. Cuánta gente tenemos, cómo es la iglesia donde nos reunimos, cómo vamos avanzando, cómo nos movemos, todo eso. Pero recordemos algo, a Dios no le importan los resultados. ¿Son importantes para Dios los resultados? Sí. ¿Vale? ¿Queremos alcanzar a toda España y a todo el mundo para Cristo? Sí. ¿Cuantos más mejor? Sí. Pero a Dios no le importan los resultados. A Dios lo que le importa es la calidad de nuestra relación con Él. Y déjame decirte ahí un secreto. Cuanto mejor sea tu relación con Dios, mejores serán los resultados. Quizás no lo veas en de hoy para mañana. Y te aseguro que el Evangelio, los que venís de otros lugares, veréis que el Evangelio en España necesita tu tiempo. Estamos viendo cambios, estamos viendo cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, pero el Evangelio en España necesita tiempo. ¿Por qué? Porque quizás la realidad en la que estamos necesita ese tiempo.
que muchas veces si fuéramos a ciertos países veríamos que quizás no todo lo que se congrega, ahí hay un resultado espectacular, aparente, enorme, y dices tú, wow, pero quizás tú haces así y empiezas a pulgar y no todo lo que hay ahí realmente es obediente a Dios. Al final, el resultado que importa es aquel que nace de un proceso de crecimiento espiritual. Y el proceso de crecimiento espiritual es lento. Tiene su tiempo, tiene sus estaciones. Yo me rebelo muchas veces contra esos movimientos celulares que hay, que célula. Llega alguien, se convierte y en 2 semanas está al frente de una célula con 10 vidas nuevas. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está transmitiendo? ¿Qué proceso ha tenido esa vida para? Entonces, quizás aquí me estoy embarrando un poquito, ¿no? Pero No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? porque muchas veces queremos crecimiento rápido. Como queremos crecimiento rápido, provocamos ese crecimiento rápido y lo que estamos provocando al final es que haya una malformación en esa obediencia a Dios y en ese crecimiento a Dios. Y luego pasan cosas que no son las que deberían pasar. Al final provocamos generaciones de cristal que se parten, que se rompen porque no tienen un fundamento ni una identidad perfectamente definida. No, eso que tú has dicho, yo estoy bastante de acuerdo, aunque nos embarremos, me da igual. Pero yo lo veo mucho en el ámbito, por ejemplo, cuando alguien, un cantante que estaba secular, supuestamente se convierte y como que aparecen artistas cristianos, ¿no? Como hacen colaboración con él, temas con él, lo llevan a escenario y a los 2 o 3 meses el que se suponía que había estado convertido vuelve a estar otra vez en el mundo, más embarrado de lo que estaba antes. Y eso al final crea como una confusión en la gente porque dicen, que si este se había convertido, había gente, artistas apoyándolo y ahora era interés lo que había detrás de este artista que era muy conocido a nivel mundial. Y además eso tiene un impacto en los jóvenes, es decir, pero Creemos no que se es la suponía. herramienta para alcanzar a gente porque Claro. tiene una influencia. Ya de por sí tiene una influencia y va a alcanzar a gente Claro, y muchos van a conocer a Dios, pero al final muchos lo que van a venir es a buscarlo a Él, claro. a conocerlo a Él y lo que está transmitiendo al final luego se va a desmoronar porque no hay un peso en la vida de esa persona. Mira, un ejemplo muy sencillo, lo vamos a entender rápido. Las cosas chinas. ¿Quién no ha comprado algo fabricado en China? ¿Cuánto habéis comprado en el Temu, en el AliExpress o en esas cosas? Con el chino de tu pueblo. Pero Nadie trabaja en un vamos a chino. los aparatos técnicos. Aparatos técnicos que tú encuentras muchas veces en tiendas de fabricación china. Yo preguntaba precisamente a un empresario que se dedica a traer cosas y decía, oye, ¿todos los chinos es malo? ¿Todos los chinos malos? ¿Cuántas cosas que hemos comprado de marcas, incluso cosas de marcas reconocidas, se fabrican en dónde? En China. Vale, ¿por qué eso no se parte a los 3 días y otras cosas fabricadas en China iguales se parten a los 3 días? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Sabes dónde está la diferencia? En los controles de calidad. ¿Qué implica un control de calidad? Tiempo. ¿Qué implica un control de calidad? Que haya una persona revisando, cambiando, transformando. Lo que no sirve lo quito, lo que no lo pongo. Lo que tardo en fabricar algo de baja calidad en China, que al final se traduce en el precio, puede ser que salga bueno o no, ¿vale? No voy a decir que todo salga malo, pero puede ser que salga bueno o no. Ahora, hay productos chinos que pasan 25 procesos de estándar de calidad, es decir, eso implica tiempo, prueba, personal cualificado, procesos de montaje, materiales que si fallan y eso se traduce en que es un producto fabricado en China, pero que cuesta más caro y tiene más calidad. Pasa lo mismo. Cuando nos enfocamos en los resultados, yo tengo que fabricar una tele, venga, la fabrico en 3 días, pero igual te explota. Igual te explota. Ahora, si le dedico los 15 días que necesita para fabricarla, puede explotar, pero tiene muchas menos probabilidades. Bueno, ya vamos terminando, le quedan 2 preguntas solamente. Me enrollo mucho, Isa. No, yo encantado. Y dice, ¿puede ser que una estrategia, que todo lo que estamos viendo del enemigo sea traer este acelero a la iglesia, sino en esta sociedad para que así nos desenfoquemos de Cristo, perdamos de vista nuestro propósito? ¿Crees que es una estrategia? Porque el enemigo es bastante astuto. El enemigo sabe que no nos puede matar, pero nos puede distraer.
y nos puede alejar la mirada de Cristo. ¿Piensas tú que es una estrategia clara la que hay? Esta pregunta se la... ¿Qué pensáis? ¿Es una estrategia o no? Yo creo que sí, definitivamente sí. Porque el enemigo utiliza todo lo que está al alcance de sus manos para realmente desenfocarnos y para alejarnos y apartarnos de Cristo. Dice la palabra que el enemigo viene para hurtar, Matar? Eso. ¿vale? Pero cuando te hurta, ¿tú te enteras o no? Sí. El hurto es algo que te quitan y cuando te das cuenta es cuando dices, uy, no te viene con el cuchillo, ¿vale? Bueno, te quita algo sin que te enteres. ¿Cómo hace el enemigo para que sin enterarte te quite esa relación que tienes con Cristo? Lo que decíamos antes, o te empieza a crear ese acelero o te empieza a llevar a una pasividad completa, muchas veces provocada una o por la otra. Entonces, ¿es una estrategia del enemigo? Sí, porque él quiere robarnos de nuestra relación con Cristo, con Jesús, en el día a día. Yo creo que sí. Que utiliza herramientas que hay, que las herramientas son herramientas, ¿vale? Que esta es una herramienta del enemigo. Yo recuerdo cuando la tele salió que la herramienta del enemigo era la televisión. Eso hacían mis abuelos. Esta es la herramienta del diablo, ¿no? ¿Cuántas emisoras cristianas hay hoy por hoy? ¿No? El internet, eso es una herramienta del diablo. ¿Cuántos transmitimos por internet y hacemos que lleguen los mensajes? ¿No? Él va a usar cosas para que la usemos de una forma que no es la correcta y nos alejemos de esa relación con Cristo. Es una estrategia seguro. El enemigo usa eso para distraernos de la presencia de Dios, para sacarnos de la presencia de Dios. ¿Y qué diferencia podría decirnos para terminar entre una persona acelerada y avivada? Aquí tengo varias cosas. Voy a ir mirando porque todas. hay cosas interesantes. Lo primero es que una persona acelerada se mueve rápido, es capaz de moverse rápido, hacer muchas cosas, pero no con propósito. No tiene una razón por la cual la hace. Antes decíamos, o leías una definición de acelerado, ¿no? Yo no sé si coincide con la que tengo aquí. Dice que vive a un ritmo frenético impulsado por la ansiedad, el estrés y la presión externa. Entonces, te digo algunas diferencias en la motivación. ¿Qué motiva a una persona acelerada? ¿Qué crees que motiva a una persona que está acelerada? Resultado, lo hemos dicho antes, el logro, aprobación, encajar en su equipo, la presión, desarrollar quizás su vida ministerial, porque muchas veces, vamos a ser realistas, una persona dentro de la iglesia que se acelera o que quiere hacer, es porque realmente quiere progresar ministerialmente. Fijaos, es un mal enfoque del don de Dios para tu vida. O sea, el don de Dios para tu vida es para que sirvas, pero muchas veces queremos desarrollar rápido ese don para progresar nosotros como ministerio, es decir, para tener mayor visibilidad, éxito, productividad, competencia. Una persona avivada, ¿qué mueve? ¿Cuál es la motivación? La pasión por Dios. Y ahí lo definimos todo, y no me enrollo mucho en esto. Pasión por Dios es decir, que Dios se haga real, visible y palpable en la vida de muchos. Evangelio en acción. Esa es la motivación. El ritmo de vida. ¿Cómo es el ritmo de vida de una persona acelerada? Esa bola que hablábamos antes. No para. A un ritmo de prisa constante, cambios continuos. Hoy estoy aquí, mañana allí, hoy hago esto, mañana lo otro. Empiezo una cosa, no la termino, dejo de hacerla y comienzo con otra. Porque al final quiere abarcar. No hay suficiente tiempo, al día le faltan horas. ¿Y qué provoca eso? Fatiga, agotamiento, cansancio. Y al final te rindes y acabas metido en la cama con la manta hasta las orejas y que el mundo desaparezca. ¿Cuál es el ritmo de vida de una persona avivada? Fíjate. La persona acelerada no para, ¿no? La persona avivada tiene un ritmo de vida de reposo en la presencia de Dios. Wow. Eso a mí me rompió aquí. Porque dice, ¿cómo se puede estar de reposo si estoy haciendo cosas para Dios? Porque no solo quiere decir que estés sentado en la silla. No. Pero estás trabajando para Dios, pero hay una actitud de reposo.
Y yo creo que el día que el creyente entienda ese texto que dice, echa toda tu ansiedad sobre él, lo de leemos, lo conocemos, pero muchas veces decimos, echa toda tu ansiedad sobre él. Pero dice, sí, yo la he hecho, pero me voy por la puerta con la misma ansiedad que venía. Entonces, cuando tú entiendes que una persona avivada es aquella que tiene un ritmo marcado por el reposo en Dios. Entiende que lo que hace no se trata de él, se trata de Dios. Interesante. No sé si tienes una pregunta o tienes el micro ahí. Venga, hablamos. Una cosa, ¿puede la iglesia provocar ese acelero en una persona, en un ministerio, por ejemplo, en una iglesia pequeña, en cosas donde no hay personal, no hay suficientes personas que digan, aquí estoy, y depositar la carga sobre una persona y hacer que esa persona, como se decía a lo primero, ¿no? Uno, dos, tres ministerios, y por necesidad provoques ese acelero en la persona por necesidad de cubrir esas faltas porque no hay personal suficiente. ¿Cómo gestionas eso a la hora de no poder decir que no porque no hay otra persona? Te voy a hablar como pastor, que me he visto en situaciones de esas, incluso todavía me veo. Mira, la realidad es que dentro de cada congregación, espero que eso cambie pronto y hay iglesias que lo han cambiado, pero muchas veces la realidad de cada iglesia es que es el 20% de la congregación la que sirve. Con el número que quieras, pero la media está entre el 20 y el 30. Yo esto me lo sé porque están hechos dos. Luego hay iglesias que no, hay iglesias que están en el 50 y hay iglesias que están en el 80, que es lo idóneo. Y a eso tenemos que apuntar, ¿no? Cuando esté en el 80 no va a darse esa situación. Pero ¿qué pasa cuando se está al 20%? ¿Qué pasa cuando es una iglesia que se está empezando y no hay todavía vida? Antes hablábamos del poder del no, que muchas veces que tenemos que decir que no. Pero también hay ocasiones donde tenemos que saber entender el tiempo en el que estamos y entender las cosas que hay que hacer. Ahora bien, te hablo como pastor. Muchas veces he creado o provocado esa situación en la vida de hermanos que no han dicho no. Ahora, como pastor he observado y si he visto que esa situación estaba provocando desgaste, acelero, le he parado. Porque muchas veces nosotros como clientes nos decimos que no. O por querer sacar una cosa para adelante en tiempo X, o porque somos pocos, nos lleva a desgastar la vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre? Primar por encima de todo a la persona. Y me gusta eso porque Jesús ama a la persona. Él vino a morir por una persona. Él ama a la persona individual. Entonces, ¿cómo podemos evitar ese desgaste o aunque veamos la necesidad? La necesidad va a estar ahí. Pero si tú te quemas y te fundes en medio de la necesidad se va a quedar eternamente. Aprendemos a parar y a espaciar, ¿vale? Y a valorar qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que necesita ser hecho antes, qué es lo que puede esperar y qué es lo que no puede esperar. Yo creo que ahí el pastor, Dios le suele dar sabiduría para ver eso. Ahora, ya luego está el otro problema, donde la persona no dice no, dice, pastor, yo sí lo hago, y ahí se funde. Entonces, está por un lado nuestra responsabilidad de saber decir que no, y por otro lado, responsabilidad de la persona que Dios ha puesto al frente, que es el liderazgo, para saber identificar si el hecho de que haya una actividad que está desgastando las vidas, saber decir, espérate, para. Quizás es preferible quedarnos sin pintar el techo o es preferible quedarnos sin poner todas las sillas a que tú te mueras aquí de un infarto. Un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero al final es una sinergia. Luego hay cosas que hay que hacer sí o sí. Y cuando hay tres, hay que hacer. Hagámosla y luego busquemos el tiempo de descanso. Lo malo es quedarte siempre en un estado de continuo estrés, de continuo acelero. Es como si tú llevas un coche a 300 kilómetros por hora durante toda su vida. Ahora que levantas el pie hacia adelante, ese motor va a gripar. Entonces habrá momentos donde hagas lo que tengas que hacer, pero no tienes por qué estar a 300 kilómetros por hora haciéndolo. Puedes bajar sin dejar de hacer. No sé si te he contestado más, pero es mirar los tiempos. Nacho, en este caso que estamos hablando, ¿crees que los pastores o las iglesias deberían cambiar un poco el modelo de culto? En plan, si no tenemos suficientes personas para que haya un grupo de alabanza, no tenemos suficientes personas para que haya 3 escuelitas dominical,
si no tenemos suficientes personas para que haya 5 ujieres, ¿sería bueno cambiar un poco el modelo de culto dependiendo de la iglesia y las personas que tenemos? ¿O tenemos que ser todas las iglesias fotocopias y tener todos lo mismo? Mira, hoy por hoy creo que no tenemos un modelo de iglesia único. Yo creo que cada iglesia es muy peculiar en su aspecto. Otra cosa es que las iglesias quieran copiarse unas a otras. Pero yo creo que la liturgia ha cambiado mucho en las iglesias. De hecho, yo intento cambiar la liturgia en la iglesia en Cádiz cada X tiempo. O sea, a mí no me gusta mantener siempre el mismo. ¿Por qué? Porque ya viene la gente sabiendo, ahora viene la ofrenda, después vienen los testimonios, después viene. Y lo que hablabas, cuando en el grupo de alabanza no hay. O sea, tú no puedes inventarte los músicos, si no dime el secreto que luego lo inventamos tú y yo, pero cuando no tienes, no tienes. Cuando no tienes 5 ujieres, por mucho que quieras tener 5 ujieres, no vas a tener 5 ujieres. Ahora, transformar la liturgia, yo creo que sí, que al final tú transformas la liturgia conforme las herramientas que tienes. Es lo que habla la palabra, ¿no? Cuando uno va a edificar una casa, ¿qué es lo primero que hace? Revisar qué es materiales, revisar qué presupuesto, revisar qué recursos tiene. Con los recursos que tú tienes, por mucho que tú quieras tener 5 escuelas dominicales, si solo tienes 2 profesores, ¿qué va a hacer? ¿2 escuelitas con 2 profesores y los otros niños solos a salvajados? ¿O que los profesores se vayan cambiando de escuela? No puedes. Al final, ¿qué harás? Pues agruparás a los niños en 2 clases y ya está. O sea, al final tú vas a adaptar la liturgia, porque estamos hablando de liturgia, estamos hablando de desarrollo de estructura a aquellas herramientas que tengas. Yo creo que hoy por hoy los pastores en ese aspecto, además, como pastor no nos queda otra, no podemos no podemos contratar a gente para, oye, voy a contratar a un músico para que venga a tocar. No sirve para nada. Entonces, al final tú adaptas a lo que tienes. ¿Qué pasa? El problema está cuando tú quieres ser como el vecino de enfrente, que lo tiene todo, y te creas el estrés. Y ahí es donde entra ese acelero. Por querer ser como aquel, provoco que haya un crecimiento rápido o meto a cualquiera en la escuela por tener los 5 profesores o pongo a tocar aquí al que no está apto para estar tocando aquí, aunque sea Matt Knopfler. Imagínate que tienes a Matt Knopfler sentado en la sala y dices, como tengo a Matt Knopfler ahí, lo voy a poner a tocar, pero resulta que Matt Knopfler es Matt Knopfler. Su vida es como es. Entonces, ¿sabéis quién es Matt Knopfler? ¿No? Bueno, pues tienes ahí a Daddy Yankee. Bueno, pero Daddy Yankee no quiero poner ese ejemplo porque está ahí. Dime un músico actual, que es que yo estoy desactualizado con los músicos. Dime una cantante. A Britney Spears. ¿Sabéis quién es Britney Spears? Sí. Britney Spears canta muy bien y la tenemos ahí en la sala. Ha venido Britney Spears. Pero no ha cambiado su vida. Sigue siendo Britney Spears. Pero como canta bien y quiero tener aquí un pedazo de equipo, meto a Britney Spears ahí. ¿Vale? A cualquier precio quiero ser como aquel que tiene un coro, una coral extraordinaria. Entonces ahí es cuando perdemos el equipo. Realmente saber qué recursos tengo y hacer la liturgia conforme a esos recursos. Y yo creo que también algo que como que estamos perdiendo en medio de ese acelero y del fijarnos constantemente en lo que hacer de enfrente, es como que perdemos esa creatividad y autenticidad a la hora vale, esto es lo que tengo, ¿qué es lo que hago? Porque buscamos lo que tú decías, la respuesta fácil, me fijo qué es lo que está de moda ahora, qué es lo que hace el otro, pero no paramos tiempo a pensar y a tener esa creatividad que al final es Dios quien nos la da para llevar a cabo lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Yo creo que algo que cada vez estamos perdiendo más es la creatividad y la autenticidad dentro de las iglesias. Y adaptar además al tipo de personas. No es lo mismo una liturgia para gente joven, como lo que estamos haciendo hoy, que una liturgia para gente ya de diferentes edades. Sí. No es lo mismo un enfoque según lo que tú quieres alcanzar o el auditorio que tú tienes. Tú te puedes traer a lo mejor aquí al mejor ponente que habla, pero habla en un idioma, en un lenguaje de culto, súper culto, preparado, es súper técnico, que a lo mejor que sale de aquí el domingo dice, no me he enterado de nada de lo que ha dicho. Entonces, tenemos que saber dónde estamos y qué auditorio tenemos, sin perder principios doctrinales y sin perder identidad como lo que son. Es importante. Luego lo demás lo puedes adaptar. Pero si no, no modifiques la doctrina, es decir, no modifiques la palabra y no modifiques tu identidad nunca. Lo demás son herramientas que tú adaptas.
y que tú usas, y además una iglesia tiene que cambiarse, ¿eh? Y lo hemos visto ahí también en hecho. Mira, la sociedad cambia, se transforma cada 6 meses. Cada 6 meses. Hoy por hoy vemos que iglesias, yo mismo te voy a dar por la mía, llevo 10 años sin transformarla. Yo estoy metido ahora en una transformación de la iglesia, hablo de todo, de todo. 10 años hacía que no cambiaba eso. Claro, hay un salto generacional, choca, que no llega, que no alcanza. La iglesia tiene que aprender a ser transformada en cuanto a formas, ¿vale? Pero va a decir, no en cuanto a palabras, no en cuanto a doctrina, no en cuanto a espiritualidad, no en cuanto a identidad de lo que somos, pero en cuanto a herramientas y a formas, tenemos que analizarlas cada X tiempo y decir, oye, que hay que cambiar, que hay que adaptar. ¿Para qué? Para llegar a las generaciones. Porque la generación cambia. Y no solo es que cambien los jóvenes, esa generación impacta a las anteriores y la sociedad va cambiando. Y tenemos que ir adaptando. Antes la gente iba a la tienda a comprar, hoy por hoy casi todo el mundo compra desde el salón de su casa con un ordenador. Y ya eso se ha perdido. Entonces muchas veces tenemos que cambiar cosas. Bueno, ¿hay alguna pregunta más entre ustedes? Pues bueno, damos por finalizado este primer podcast y muchas gracias, Quique, A vosotros. por tu tiempo, que es sagrado, como hemos estado viendo. Y la verdad que ha sido para Pero no mí... voy acelerado, ¿eh? Ay. La verdad que para mí ha sido un privilegio tenerte aquí. Todo lo que nos has comentado es sabiduría pura y dura. He aprendido, vamos, vosotros creo que también, muchas cosas para aplicarla y sobre todo para, que esto después lo podéis ver, para reflexionarlo porque la verdad que para mí ha sido de bendición cada pregunta que contestáis, lo que nos ha enseñado. Así que, ¿qué te parece si terminas tú con una oración? ¿Quién mejor que tú para un pastor? ¿Qué te parece si terminamos con este tiempo y no? Sí, despedimos? solo deciros, como jóvenes, ¿no? que estáis aquí, no dejéis que la influencia de lo que os rodea os lleve a aceleraros nunca. Tener claro siempre la identidad que Dios ha puesto en vosotros, tener claro siempre que es posible hacer cosas y descansar en Dios a la vez, y tener claro que no por mucho que hagáis vais a alcanzar más. Es más, seguramente alcanzaréis más haciendo justo lo que tenéis que hacer. Entonces, que recordéis eso. Y aprender a parar, importante, en todos los aspectos de vuestra vida. Laboral, estudiando, eclesial, aprender a parar. Tomar tiempos de descanso. El descanso es importante. El descanso no está reñido con ser fiel a Dios. No te quedes en un descanso eterno. Sí, Y que el aprende. descanso no es solamente descansar de la iglesia, sino No, lo que tú has dicho, de me tu refiero a familia, de tu descansar, laboral, claro. descanso personal, ¿vale? Es que mucha gente confunde el descanso Sí. con dejar de venir a la iglesia. Ahí No, está. espérate. No estoy hablando de ese descanso. Claro, Estoy hablando claro. de aprender a descansar. En todos los ámbitos, ¿verdad? Es decir, qué importante o qué interesante, y esto lo dejo para otra cosa que puedes invitar a alguien y te hable de eso, Segunda parte. el silencio delante. Interesante practicar ese tiempo de reposo donde estás en silencio delante. Eso es súper interesante. Vamos ahora, si no me enrollo y hacemos. Hacemos segunda parte. Muy bien, gracias Señor, te damos por este tiempo hermoso que hemos tenido y gracias por esta generación de jóvenes. Jóvenes, Señor, que quieren aprender más de ti, que quieren tener ese carácter que solo Jesús puede transformar, que solo Jesús puede cambiar. Señor, gracias por el proceso en el cual ellos están cada día formando parte por tu espíritu, por tu presencia, Señor, y en medio de esta generación, una generación, como hemos visto hoy, acelerada, una generación que se mueve de un lado para otro buscando resultados, buscando aparentar, buscando ser visible, buscando no solo eso, sino que además quiere ser reconocida y quiere alcanzar quizás propósitos que no son ni siquiera los que ellos soñaron un día. Señor, que esta generación sea esa generación de cambio, sea esa generación que rompe con esa dinámica, sea esa generación actualizada, que se mueve en medio de los recursos que hoy por hoy hay, en medio, Señor, de esas herramientas que tú has puesto en sus manos, pero con un mensaje totalmente diferente. Un mensaje que no viene a traer acelero, sino que viene a traer descanso en aquel que lo cambia y lo transforma todo, Señor. Padre, gracias por este tiempo donde hemos podido aprender juntos y gracias por las herramientas que nos llevamos, porque son herramientas que nos van a ayudar cada día
a crecer y avanzar contigo. Pon propósito en cada una de nuestras vidas en medio de este tiempo, Señor. Gracias te damos. Bendice, Señor, cada joven aquí presente, bendice esta congregación y que podamos ver, Señor, vidas transformadas, cambiadas, que descansan en el poder de tu Espíritu, entendiendo que tú eres el primer interesado en que tu reino se extienda, Señor. Enséñanos a trabajar contigo al ritmo que tú mandas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.